en cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte. Venció la muerte, que el poder y el Padre lo exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque Él se fue, aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. oremos. Querido Padre que mora en los cielos, Señor, muchas gracias, puesto que fue primero en la cruz donde vimos, Señor, la luz, y en Cristo Jesús la paga de mis pecados, de nuestros pecados, llevó, Señor, para que nosotros seamos considerados como Él se merece. Y Él tomó nuestro lugar y de esta manera pagó el precio por nuestros errores, por nuestras debilidades. Por sus llagas fuimos sanados. Señor, le pedimos en esta noche la unción del Espíritu Santo, que Señor, las palabras que sean impartidas sean sus palabras, su mensaje y no el mío, Señor. Que el Espíritu Santo se mueva en cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y usted pueda darme los pensamientos y así cada uno lo que anhela y desea escuchar y necesita escuchar, usted pueda utilizarme como instrumento suyo. Señor, muchas gracias por esta oportunidad. A usted sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a empezar, queridos hermanos. Me siento muy contento de poder estar acá frente a ustedes una vez más, aunque ahora ya con otra responsabilidad, que aunque no lo crea, me parece más difícil, puesto que al momento de traducir como que solamente repito lo que escucho, lo que entiendo y lo comparto, ¿no? Pero ahora ya uno mismo ya me parece un poco más no complicado en mi perspectiva humana, pero fácil para el Espíritu Santo, ¿no? Puesto que es Él que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Y reconozco el texto que dice: no tengan miedo de lo que habéis de decir, de lo que habéis de hablar, sino en ese momento se te hará dicho lo que debes impartir, ¿no? Entonces, hoy vamos a reflexionar en un mensaje que a mí me ha impactado bastante, puesto que es algo que yo personalmente crecí en un hogar adventista. Desde que recuerdo, todos los sábados iba a cuna, infantes primarios, llamamos así, creo que es igual, ¿no? Infantes primarios, intermediarios, juveniles,
a jóvenes y todas las diferentes actividades que hacemos en la iglesia. Y obviamente también me tocó predicar, dar estudios bíblicos, pero hubo un momento que impactó mi vida y me cambió totalmente. Pero antes de llegar a aquello, vamos a empezar. No sé si puedo ya compartir. Vamos a compartir. El primer texto que se encuentra en Apocalipsis 20:12, ¿no? Apocalipsis 20:12. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y a otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿no? Siempre se nos ha dicho, ¿no? A nosotros, y bueno, hemos crecido de esta manera, que siempre hay un ángel que está escribiendo, ¿no? Hay un ángel que está al costado nuestro que está escribiendo todo lo que estamos haciendo. Y graba claramente, aunque a veces durante el día no somos conscientes de aquello, pero está grabando detalladamente lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. El siguiente texto dice: entonces, en Malaquías, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, en estos textos vemos plasmados que habrá un momento en que nosotros abriremos un libro en los cuales se detallará las cosas que hicimos o las cosas que hacemos. Cuando nosotros leemos este maravilloso libro, la Biblia, encontramos la vida de David, la vida de José, la vida de Daniel, la vida de Ruth, la vida de Malaquías, de Noé. Vemos sus proezas, vemos sus debilidades, vemos sus fortalezas, pero al mismo tiempo vemos cómo cometieron errores, pero se arrepintieron y llegaron, y Dios lo consideró como personas santas, como personas sin ninguna... Por ejemplo, a David se le conoce como el hijo perfecto, ¿no? A pesar de los errores que cometió. Pero en estos textos que hemos mencionado, dice allí que se juzgará a todas las personas de acuerdo a lo que hayan hecho. Es decir, nosotros en estos momentos vemos la vida de Noé y decimos: wow, hombre justo y perfecto, pero ¿qué pasó después? Se emborrachó. Uy, Noé, ¿qué pasó con él? Vemos la vida también de José. Uy, José perfecto también, tuvo sueños, tuvo visiones, interpretó los sueños, interpretó las visiones, pero al final se casó con la hija del sacerdote de egipcio. ¿Por qué sucedió aquello? ¿No? Vemos la historia de diferentes personajes y vemos lo que vivieron, pero al final, en Hebreos el capítulo 11, dice: estos son los hombres de fe, ¿no? Abraham creyó, David creyó, Noé, Moisés vivió creyendo al invisible, y vemos cómo a pesar de sus errores y debilidades, Dios los utilizó poderosamente y llegaron a ser grandes hombres de fe. Queridos hermanos, de la misma manera, en algún momento, tú y yo se abrirán los libros y miraremos y leeremos la historia de Jacob, la historia de David, y no solamente de ellos, sino la historia de Carlos, de María, la historia de Betsabé, la historia de Rebeca, la historia de Manuel. Y cada uno de nosotros sabremos nuestras luchas, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero al mismo tiempo, cuando nos arrepentimos y cambiamos de rumbo, ¿no? Por eso el himno, ¿no? Fue primero en la cruz donde yo vi
la luz, ¿no? Y mi carga de pecado dejé. Queridos hermanos, Dios o nosotros no vamos a caer, mejor dicho, no se trata de que si caemos o no caemos, se trata que si cuando nos caemos nos volvemos a poner de pie, ¿no? A Jesús le preguntaron, maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿Y qué le dijo Jesús? 70 veces 7, ¿no? Es importante, no importa lo que hayas hecho, es importante arrepentirte de corazón. Con esto en mente, vamos a continuar. El texto que quiero enfatizar ahora se encuentra en el libro de Jeremías 31:33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Ellos me serán por pueblo. Queridos hermanos, yo les hago una pregunta, y es pregunta para mí también, y cada uno que nos respondamos. ¿Está la ley de Dios grabada en tu mente? ¿Está la ley de Dios grabada en tu mente? Hay un texto que se encuentra en el libro de Salmos capítulo 1. ¿Qué dice Salmos capítulo 1? ¿Quién lo recuerda? Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no hubo o que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o de silla de burladores se ha sentado. Acá hay una clave para todos nosotros, queridos hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando tú escuchas a una persona que quizás te sugiere algo negativo, ¿nos sonreímos o comenzamos a analizar cuál es nuestra reacción? Cuando hablamos con aquella persona que me sugiere algo que no es correcto, camino de pecadores, le damos la mano, nos reímos, le decimos, no, lo que estás haciendo está mal. ¿Cuál es nuestra reacción? Cuando nos sentamos en la mesa de aquellas personas de burladores, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra forma de defender el honor celestial divino por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros? ¿O para que no nos de alguna manera nos discriminen, para que no nos digan que somos, eres hermanito? No decimos nada. El texto dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia es ¿en qué? En la ley de Jehová. En ella medita día y de noche. Yo les hago una pregunta, hermanos, y una pregunta para mí también, para todos nosotros. ¿Meditamos en la ley de Dios? ¿De día y de noche? ¿De día y de noche meditamos en la ley de Dios? Yo recuerdo en el año 2012, yo estaba pasando por un momento difícil en mi vida. Y para mí tenía que tomar una decisión. Estaba trabajando en ese momento por una empresa extranjera y me pagaban bien, podía vivir bien, digamos, ¿no? Y tenía que tomar una decisión: o renunciaba a aquella empresa o decidía volver a estudiar y continuar lo que me había quedado, ¿no? Y decía, Señor, pero si ya estoy ganando bien, hasta me pagan en dólares. Y es en Perú, ¿no? Me pagan en dólares, está bien, ¿no? Y después decía, pero estudiar nuevamente, retomar en mis estudios, pero no sabía. Yo en esa época, en 2012, había dejado, yo estaba estudiando teología. Y de repente me miraba mi vida y decía, pero yo no soy digno, soy un pobre pecador, soy una persona que no, ¿para qué? Pero después me aconsejaron algunas personas, pero estudia, Dios puede abrir un camino. Y Dios abre el camino cuando das el primer paso. No esperes que el camino se abra, sino hay un libro que se dice: el camino se hace al andar. Es decir, mientras caminas se van a ver oportunidades, se van a ver abrir algunas puertas, ¿no?
Y yo decía, Señor, pero estoy ganando bien ya, me puedo consolidar y trabajar tranquilo. Y dije, y yo estaba mirándome a mí, es decir, estudiar teología, y miraba, miraba a mí mismo un pecador, todas las cosas malas que hacía. Y en esos momentos yo abrí mi corazón. Y para esto, y por eso yo de esa época, 2012 antes, yo tenía relación con los hermanos coreanos, por eso que le conozco al doctor Choi. Y hace mucho tiempo, antes de eso, había llegado un misionero coreano. El 2008 creo que fue que llegó, 2007. Y nos hicimos amigos. Él vino obviamente de Corea y no sabía español. Y también ayudé en el tema de la traducción del inglés. Y después de una relación con él conversando, él había sido un entrenador, capacitador de un centro misionero que se conoce 1000 misioneros, allá en las Filipinas. Si lo pueden ver en internet lo van a encontrar en las Filipinas, ¿no? Y él había sido como un supervisor que capacitaba misioneros. Y él me dijo en ese transcurso, me dijo, Denis, ¿tú sabes que puedes escuchar la voz de Dios? Y yo me sonreí. Dije, claro, la voz de Dios está acá en la Biblia, ¿no? En la Biblia, la voz de Dios. Claro, sí, la voz de Dios. Pero en la Biblia, que está, Dios nos habla, por supuesto, dice, y vino y Dios habló a Jonás, y Dios habló a Zacarías, y Dios habló a Samuel, y Dios dijo, y Dios habló. Y yo me quedé pensando, me sonreí nomás, y de ahí no continuamos conversando. Y recuerdo en ese momento de que yo estaba orando, Señor, si realmente, y abrí mi corazón a Dios. Y dije, en ese momento, no le recomiendo eso a nadie, pero fue algo que sentí en mí expresarlo en mi oración. Y yo dije así, Señor, toda mi vida desde que nací he ido a la iglesia, he participado en las diferentes actividades, he crecido en la iglesia y estoy a punto de tomar esta decisión, pero realmente no te he conocido de teoría, de alegría, de un conocimiento de buenos valores, de un conocimiento de ser una persona diferente, pero nunca he experimentado tu presencia completamente en mi vida. Yo dije así en mi oración, ¿no? Y dije así, Señor, si tú realmente existes, muéstrame, porque siento que he estado toda mi vida solo sin tu presencia conmigo. Esa fue mi expresión, ¿no? Y una vez que estuve dudando y una vez que expresé esas palabras, comencé a llorar. Y como cuando comencé a llorar, literalmente, hermano, yo les digo, no sé, es algo que me sucedió y yo comparto lo que he oído y he escuchado, ¿no? Lo que he vivido, lo que he experimentado. Yo escuché una voz que me dijo en ese momento, yo estoy contigo. Así, literalmente, yo estoy contigo. En esos momentos comencé a llorar. No podía, estaba muy emocionado, decía, y comencé a verme a sí mismo todo pecador, todo lo que había hecho. Y en esos momentos yo dije, no, yo voy a seguir lo que tú me digas, Señor. Voy a hacer lo que tú me digas. No es que volví a escuchar o tuve una conversación, no, fue una frase que escuché y me dio esa seguridad de que yo no estaba solo. Les cuento lo que me pasó, fue una experiencia, en fin, les cuento lo que me pasó. En esos momentos, esa noche, yo tuve un sueño. Tuve un sueño que nunca me había pasado. Yo estaba en mi cuarto, en mi sueño, y de repente veo en mi cuarto, y cuando me doy cuenta, algo sale de mí. Cuando veo algo que estaba ahí, que salió de mí. Y yo había entendido y sabía quién Dios era, quién Jesús era mi Salvador. Y en mi sueño yo dije, no tienes potestad de estar aquí. He aceptado, Cristo Jesús es mi Salvador, por lo tanto, apártate de aquí. Sí, en mi sueño, ¿no? Es algo que yo expresé. Nunca había visto algo así, pero es algo que en mi sueño yo reflejé. En eso comencé yo a decir, fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Y de repente este como ser, algo transparente se fue y entró dentro de mi ropero. Acá también se dice ropero, ¿no? Ropero.
Entonces yo al día siguiente, qué extraño, qué sueño tan extraño. ¿Por qué me ha pasado esto? Y dije, ¿el ropero? ¿Qué puede haber en el ropero? Entonces fui a ver ahí en el ropero qué había y encontré ahí, adivinen qué encontré, hermanos. Encontré algunas cosas que yo había guardado de adolescente. Música en inglés, siempre me gustaba el inglés, pero música de la radio, ¿no? Que, bueno, quería aprender inglés, estaban ahí. De repente me encontré a ver también algunas magazines, revistas de superhéroes, ¿no? Superhéroes que había guardado, yo había coleccionado, que estaban en inglés. Y encontré algunas billeteras de algunas marcas específicas. Y encontré algunas cosas que yo había escrito de adolescente, algunas cosas que había guardado, como algo que me ponía acá en la mano en aquella época. Y yo dije, esto no alaba a Dios, eso no da gloria a Dios. Agarré y lo saqué y lo boté a la basura. Eso no puede estar acá. Dije así. No era nada que yo diría satánico, ¿no? Nada de eso. Sino cosas como les estoy comentando, lo que yo encontré. En esos momentos, ya lo boté. Eso no da gloria a Dios. Al día siguiente, en la siguiente noche, unos 3 días después, estaba otra vez durmiendo y otra vez tuve este sueño. No sé de dónde pasó, pero es lo que me pasó. En ese momento, nuevamente aparece este ser, pero esta vez yo le digo en el nombre de Cristo Jesús fuera de este lugar. Y esto salió de mi cuarto y comenzó a salir por el pasadizo, ¿no? Yo comencé a perseguir, no tienes autoridad, no puedes quedarte acá porque pertenezco a Cristo Jesús y Él me ha comprado por su sangre. Y comencé a perseguirlo, ¿no? Seguro de mí mismo, quién era, a quién yo estaba creyendo, que yo quién creía. Y en eso entro a un cuarto y yo entro al cuarto. Y cuando abro la puerta, lo veo parado ahí y veo a 3 de mis familiares. Y cuando me doy cuenta, esto se hace humo y se entra en uno de ellos. Estoy comentando lo que yo soñé, ¿no? Y al día siguiente me desperté perturbado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estas cosas? Señor, y diferentes cosas pasaron. Les comento eso fue porque ese suceso fue justo cuando acepté y transformé. Me separé de cualquier persona que me sugería cosas que no debía hacer. Me traté de cerrar cualquier vínculo, cualquier puerta. E incluso yo les digo, hermanos, que cuando pasaba por el lugar de la casa, miraba a un familiar mirando televisión e incluso las noticias, y yo les decía, pero ¿por qué están viendo las noticias? ¿Por qué ven aquellas cosas? ¿No ven que eso no da gloria a Dios? Y a veces un poco como que mi perspectiva, yo les cuento, mi perspectiva de lo que era antes había dado un giro de 90 grados. Las cosas que antes yo quería hacer, ya no las quería hacer. Las cosas que me sentía yo forzado, otra vez tengo que ir a la iglesia, o bueno, tengo que despertarme para orar, o bueno, ya no debo mentir, o bueno, ya debo de ser una persona diferente, tengo que ser una persona buena. Ya no era lo que yo tenía que hacer, sino, yo les cuento mi experiencia, en 2012, era como que algo me nacía en mí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley es una delicia que medita día y noche. ¿Qué más dice ese texto? Esta persona será como un árbol plantado junto al aguas del río, y cuyas hojas no se marchitan, y da fruto en el momento oportuno, y todo lo que hace prosperará. Yo les cuento, hermanos, que fue unos años de un gozo y una alegría para mí. No estoy diciendo que no cometí errores de ese momento, por supuesto que tuve dificultades, errores, pero yo comprendí en aquella época, en mi experiencia, comprendí lo que mucho tiempo no había entendido, porque Dios es el que
en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una de las promesas. Y entendí esta historia. ¿Ustedes se acuerdan de esta historia? Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. La historia de Nicodemo. Nicodemo se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, le dice, ¿qué es necesario para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió. Este es un comentario de Espíritu y Profecía que dice: desde que escuchó Jesús, Nicodemo había estudiado ansiosamente las profecías relacionadas con el Mesías, y cuanto más buscaba, más fuerte era su convicción de que este era el que iba a venir. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo no solamente había estudiado teología, había estudiado maestría, doctorado, quizás 3 doctorados, había tenido un conocimiento abundante sobre el Mesías. Pero ¿qué sucedió? Lo que quería entender, ¿qué era lo que, o quién era este maestro que venía a enseñar con tanta autoridad? El Espíritu de Profecía menciona que cuando Jesús entró al templo y comenzó a botar las cosas, comenzó a botar los animales, comenzó a botar las cosas que se estaban vendiendo, Nicodemo se encontraba presente y él había experimentado y visto con la autoridad. ¿Ustedes qué pasaría si de repente yo agarro este podio y lo tiro? ¿Qué le pasa a ese hermano? ¿Por qué estás actuando así? Agarro y de repente agarro un adorno y también lo pongo por allá. ¿Cómo reaccionaríamos? Estoy tratando de que nosotros nos pongamos en la perspectiva de los hermanos, de los fariseos, del saduceo, de los pobres, de los ricos, los que se encontraban en la iglesia. ¿Cómo este Señor viene acá y hablar con esta vehemencia? Esta es la casa de Dios. Acá se tiene que hacer las ofrendas, se tiene que dar. Los hermanos no tienen sencillo, se tiene que dar los cambios, a veces tienen que dar palomas, corderos, entonces se tiene que haber eso, se tiene que ayudar a los hermanos para que puedan dar sus ofrendas. Pero Jesús no. Jesús vino a enseñar con la autoridad, porque en la casa de Dios se estaban practicando cosas que hasta cierto punto no daban gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, yo les hago una pregunta y también para mí. Cuando venimos al templo, ¿no? ¿Somos conscientes que estamos ante la presencia de Dios? ¿Somos conscientes de que los ángeles están invisibles a nuestro alrededor, pero al mismo tiempo hay ángeles del adversario, ¿no? Y recuerdo lo que mencionó el pastor aquella vez que estuvimos traduciendo, de que dice: la lucha más grande se produce en nuestra mente. El Espíritu de Profecía dice que si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos los ángeles de luz con los ángeles de la oscuridad luchando para tratando de dominar tu mente, para tratando de que tú tomes la decisión equivocada o la acertada. Jesús votó las cosas que debía votar, puso en orden, ¿no? Entonces, Nicodemo, al ver estas cosas, decía: ¿quién es esta persona? ¿Por qué tiene esta autoridad? ¿Quién le ha dado esta autoridad? Y fue y le preguntó. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el libro? Voy a retroceder un momento para recordar el texto, la pregunta que le había hecho a Jesús. Dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas cosas, señales que tú haces, si no está Dios con él. Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque tú haces cosas, dices cosas que no escuchamos normalmente. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Jesús? De cierto te digo, a menos que no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que no nacieres de nuevo. No dice si es que no naces de nuevo. No dice quizás verás el reino de los cielos. Dice a menos, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, ¿no? Entonces Nicodemo comenzó a preguntar, ¿no? Y ustedes saben la historia. Y Jesús le dice: lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo les digo, hermanos, esa es mi experiencia, lo que me pasó a mí. No estoy diciendo que le tiene que pasar a todos. Cada uno tiene su experiencia con Cristo Jesús.
pero esa es mi experiencia. Yo recuerdo cuando en esos años yo bajaba, no sé si acá también hay ese programa, miraba abajo y escuchaba ese sonido. Caso cerrado. ¿Han escuchado alguna vez? Caso cerrado, ¿no? También había. Y yo les decía, a veces miraban ahí en la casa, ¿y qué había? Mentira, odio, codicia, avaricia, sensualidad, problemas de odio, de querer matar a alguien, problemas financieros. Si ustedes analizan, queridos hermanos, todo ese programa es de ¿qué? De frutos de la carne. Odio, celos, envidia, un esposo le engaña con otra persona, amantes. Nosotros somos lo que vemos. No podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, si lo que dejamos que entre en nuestra mente son frutos de la carne. He aquí nuestra lucha. Esa es la lucha que hay en nuestra mente. Por eso el pastor que mencionó que estaba traduciendo, decía, ¿no? La lucha más grande es la que tienes en tu mente. Josué dijo al pueblo, ¿no? Elegid hoy a quién sirváis, pero yo y mi padre serviremos a Jehová. Hay otro texto que dice, ¿no? No puedes servir a dos señores. Amarás a uno o odiarás al otro. Jesús le llama a la iglesia a la Odisea. Mira, eres tibio. Decide hoy si vas a ser frío o caliente. Si no, te vomitaré de mi boca. Hay un llamado a la iglesia, al pueblo de la Odisea, a nosotros, a poder dar nuestro 100% a Cristo Jesús. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Y comenzó a preguntar, ustedes conocen la historia, comenzó a preguntar Nicodemo, y Jesús le comenzó a explicar las cosas que estaba entendiendo. Vamos a leer el capítulo 3, el verso 11, que Jesús le dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y el 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿no? Bueno, todos conocemos justamente el texto, este famoso texto que dice, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos, y ustedes respondan de manera personal, o si desean pueden también compartirlo. ¿Por qué Jesús dice como Moisés levantó a la serpiente? ¿Quién es la serpiente en la Biblia? El diablo y Satanás, la serpiente antigua, ¿no? El dragón. Pero ¿por qué en este caso de la Biblia dice como Moisés levantó a la serpiente? ¿Qué pasó en ese suceso? ¿Recordamos la historia? Todos eran picados por una serpiente de veneno y estaban a punto de desfallecer, ¿no? Y Moisés pidió a Dios y Dios le dijo, construye una serpiente, pon una serpiente en lo alto y cada vez que miren la serpiente se van a sanar. ¿Pero por qué? ¿Por qué una serpiente les daba la sanación? ¿No es que la serpiente representa el pecado? ¿Representa a Satanás? ¿Cuál es la relación? Y dice seguidamente Jesús, este es el famoso texto que nosotros bueno, esta es la historia ya, que sí la hemos explicado. Antes de llegar a aquel texto. Después de esto Jesús le dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, queridos hermanos,
¿Cuál es la relación? ¿Por qué Jesús se comparó con una serpiente? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? Acá lo vamos a ver. En Romanos 8:3. Hermano, ¿lo podría leer, por favor? Dice la palabra del Señor, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gracias. Amén. Queridos hermanos, solamente dando énfasis. ¿Por qué se compara la serpiente? ¿Por qué Jesús tuvo que compararse a una serpiente? ¿Por qué la serpiente daba la sanación? Porque Jesús, siendo Dios, no podía morir. Él tuvo que hacerse humano, y no solamente hacerse humano, sino llevar la maldición del pecado. Es decir, Jesús en su cuerpo, Él recibió el pecado que tú y yo, el castigo del pecado que tú y yo merecemos. Nuestro odio, nuestra avaricia, nuestra envidia, nuestros celos, nuestros pecados sexuales, pecados de mentira, pecados de robo, de muerte. Todo ello Jesús lo llevó en su cuerpo. Y por lo tanto, por eso cuando Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre, al ver a Jesús llevando el peso del pecado en Él, en la carne de Cristo Jesús, Dios permitió que sea quebrantado. Por eso muchos dicen que el corazón de Jesús se quebró. ¿Por qué? Porque el Padre destruyó al pecado en el cuerpo de Jesús. Literalmente. Por eso es que dice acá, en este texto, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Él tuvo que llevar todo nuestro pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y en el cuerpo de Jesús, el Padre destruyó al pecado. Por eso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a adelantar estos textos, esto lo voy a mencionar en otro momento. Y hay otro texto que se encuentra, dice, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Como nunca antes, Jesús explicó detalladamente el proceso de la salvación a este personaje Nicodemo, y le explicó la misión, su misión, la cual vino a completar. Se encuentra en 2 Corintios 5:21. Este es un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Queridos hermanos, yo desconozco cada uno de ustedes de manera personal. ¿Cuál es tu relación con Cristo Jesús? No lo sé. Lo que sí sé, y yo les aseguro, es de que el texto, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Si mi pueblo, que llama a mi nombre, eso también recuerdo que el pastor lo predicó, se clama a mi nombre, se arrepiente de sus malos caminos, se vuelve de sus malos caminos, me busca de todo corazón, guarda mi mente, mi ley, entonces oiré de lo alto y sanaré su tierra. Queridos hermanos, yo de todo corazón estoy seguro que Dios quiere y anhela hacer grandes cosas con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Pero lo que Él desea, dice, yo soy un Dios celoso, dice Él. No te harás imagen ni ninguna semejanza.
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas y no las adorarás, porque yo soy Jehová celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, pero tiene compasión de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. En mi poca experiencia espiritual, no anhelo o no alego tener una gran experiencia espiritual, pero cuando yo he sentido la respuesta poderosa de Dios, no me daba cuenta que ciertas cosas que los tenía ahí como recuerdo, pero Dios no permitía o no, Él exigía o exige de nosotros un 100%. Si nosotros tenemos un vaso de agua, ¿no? Y alguien te dice un vaso, tengo mucha sed, pero de repente van y dan un pequeño, disculpen, lo voy a hacer un ejemplo, ¿no? Botan un poco de saliva del agua y te dice, el vaso, toma, bebe. ¿Tú beberías? Pero es una gotita, nomás no te preocupes. Por el COVID, ¿no? O de repente un pequeño vaso y le echan una gota de veneno. Toma un poquito. ¿Tomarías? No, porque contamina. Obviamente no. Si en Cristo Jesús, Dios, nuestro Padre Celestial, tuvo que destruir el pecado en la carne, en el cuerpo de su Hijo, ¿cuánto más Dios verá nuestros corazones si nosotros, siendo conscientes, hacemos cosas que no le agradan? ¿Cuánto más nosotros vemos, somos lo que contemplamos? Las películas, ¿qué está lleno las películas? De matanza, de odio, lujuria, guerra, pleito, yo soy mejor que tú no eres nadie. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Envidia, para mí, todo para mí. Entonces, Dios anhela para todos nosotros que despertemos de el sueño o el encanto que el enemigo trata de poner en nuestra mente, en nuestros caminos. La Biblia dice, sed sobrios, puesto que Satanás anda como león rugiente. ¿Qué más dice? Buscando a quien devorar. Tenemos que tener cuidado, alerta a aquellas cosas. Jesús está a la puerta, pero no podemos servir a dos señores. Amaremos a uno o rechazaremos al otro. O si estamos en el medio, tibios, Jesús nos dice, decide hoy, pues que si sigues siendo tibio, ¿cuál es la consecuencia del texto que lo conocemos? Te vomitaré de mi boca, ¿no? Queridos hermanos, tenemos pestes, ¿no? Estaba escuchando en las noticias también que otra vez el COVID está nuevamente retomando fuerza, ¿no? También terremotos. En Perú hubo un terremoto hace una semana en una ciudad, ¿no? Vemos ya las guerras, encontramos las guerras en todos los lugares, ¿no? Crisis alimenticia, ¿no? Tantas cosas que están sucediendo. Y Dios está llamando para que la luz o la lámpara no esté debajo de la mesa, sino que esté arriba, para que todos puedan ver las obras que yo hago y el Padre sea alabado. Queridos hermanos, Jesús está a la puerta. Jesús está tocando a nuestro corazón, pero Él quiere un 100%. Queridos hermanos, que Dios nos pueda ayudar. Clamemos, supliquemos. Hemos estudiado, para culminar ya, la lección de escuela sabática, que habla de quién habla en la escuela sabática, de un pequeño test. De la reina Esther, ¿no? De la reina Esther. ¿Y qué es lo que le dijeron? ¿Qué es lo que hizo Esther para que Dios le pueda responder? ¿Qué es lo que pidió a todo el pueblo? Orar y ayunar, ¿no? Aunque la lección enfatiza la oración, que es lo más importante, la oración. Pero hay algunas cosas, dijo Jesús, que salen con ayuno y oración. A veces tenemos que ayunar. Y yo estoy seguro, queridos hermanos, si nosotros hacemos lo que hicieron estos personajes bíblicos en el pasado, veremos lo que ellos vieron. Dios responderá como respondieron a ellos, porque debemos aprender estas cosas.
¿Y cuántos días ayunó Esther? 3 días. 3 días. De la misma manera, en el pueblo del profeta Jonás, fue a predicar. Y no solamente predicó, cuando predicó, dice que el rey puso un anuncio, que toda la población, de niño a grande, incluso los animales, que no coman, para ver si Dios se apiada y tiene compasión de nosotros. Dios busca a aquellos que estén decididos a buscarle de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Queridos hermanos, que Dios nos pueda bendecir. Tenemos que creer la fe, porque Jesús dijo, ni en Jerusalén he hallado tanta fe. Que no sea que Dios diga ni en la iglesia adventista o en la iglesia Solidaridad, ¿no? Que no sea así. Es decir, el centurión no era judío, quizás si hablamos de comparación de denominaciones, quizás era evangélico, quizás era católico, no era judío, pero en él había encontrado mucha fe, ¿no? Dios quiere, y su pueblo, a ti y a mí, quiere utilizarnos poderosamente, porque nosotros tenemos la verdad. Nosotros se nos ha dado, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús, el testimonio de la fe de Jesús, y Dios quiere utilizarnos. Es hora de que escojamos al único maestro, no solamente en doctrina, que sí la conocemos, pero en nuestras actividades diarias. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿Estamos siendo aquella luz que Dios quiere utilizarnos? ¿O en otros casos, los otros están siendo luz para otras personas, ¿no? Nos están transformando a nosotros más bien, en vez de nosotros transformarlos a ellos, ¿no? Como decía también el pastor, ya para culminar, esa vez que hice la traducción, ¿no? Queremos traer hermanos afuera, pero ellos llegan y de repente ven lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que ser diferentes, pero no con nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son como trapos de inmundicia, sino rendirnos a los pies de Cristo Jesús cada mañana, buscarlo de todo corazón, y Él pondrá en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Queremos pedirle a Dios esta noche, Señor, transforma, lléname de tu Espíritu Santo, ponga su ley en mi mente, en mi corazón, y ya pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo demás lo tengo como desecho, ¿no? Pablo menciona una palabra más fuerte, pero poder decir todo lo demás, no importa, contar que yo gane a Cristo Jesús. Una vez un señor encontró un terreno, y en ese terreno encontró un tesoro. Tenía su casa, tenía su auto, pero no tengo dinero. Pero encontró ese tesoro y dijo, voy a vender mi casa, voy a vender mi auto, voy a vender mi laptop, todo lo que tengo lo voy a vender, porque allí está el tesoro. Y Jesús dijo, de la misma manera es el reino de los cielos. Estamos todos dispuestos, estaríamos dispuestos a perder todo por ganar el reino de los cielos. Que Dios nos pueda ayudar y nos pueda bendecir. Vamos a hacer una oración para culminar con esta reflexión. Nos ponemos de pie y hacemos una oración. Querido Padre que mora en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, no sé sea la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, por hacernos recordar este mensaje. El gran sacrificio, Señor, que usted tuvo al riesgo de separarse de su único Hijo, con tal, Señor, de que nosotros se nos haya dado una nueva oportunidad para que nosotros podamos ser restaurados y considerados como Jesús se merece. Y Él llevó todas nuestras enfermedades, pecados, porque Él pagó nuestro precio. Señor, le suplicamos, Señor, le pido el Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos, y que el Espíritu Santo les haga recordar estas enseñanzas. Y cuando sean, Señor, tentados por el adversario, poder decir, Señor, que Cristo Jesús, clamar un texto, pues usted es justo, que no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir, pero juntamente con la tentación, usted hará la salida. Ayúdenos, Señor, a estar conectados con usted, con Cristo Jesús, como los pámpanos a la vid, y de esta manera, en Cristo Jesús,
ser más que vencedores. Amén. A usted sea la gloria y la honra, Padre. Todo esto se lo pedimos confiando únicamente por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar para culminar ya. Comprado con sangre por Cristo. Meditemos en las palabras que somos muy valiosos porque la sangre de nuestro Redentor y Salvador costó para redimirnos. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar, con tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardarás. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Hermano, usted podría orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, que vas por cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, por este mensaje. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos retenerlo en nuestra mente y podamos aplicar en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos mejorar nuestro carácter, nuestra manera de vivir, y que podamos consagrarnos cada día y poder ser ejemplo para el mundo y también para tu pueblo. Quédate con cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, en este día, que podamos honrar y glorificar tu nombre. Acompáñanos en nuestros hogares.